Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Esta noche nosotros con un invitado muy especial, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, está con nosotros. Podemos ha sacado 45 diputados en la última elección, tercera bancada más importante en la Asamblea Legislativa de España. Pablo, bienvenido a esta casa, no es hotel. Un placer estar aquí. ¿Qué haces en Bolivia, Pablo? ¿Por qué estás acá? Bueno, recibimos una invitación de la vicepresidencia y la verdad es que estamos muy honrados. Ha sido un viaje muy bonito y muy contentos de estar acá. Bolivia es un país amigo, tenemos buenos amigos y amigas aquí y muy contentos. ¿Es la primera vez que vienes a Bolivia? No, es por lo menos la cuarta o la quinta. Llegué la primera vez en 2005 como observador electoral a las elecciones que ganó Evo. Después estuve trabajando aquí unas semanas en 2006 y luego he podido venir creo que un par de veces más. Creo que es la quinta vez que vengo y creo que este país está cambiando y para bien. Por curiosidad, ¿en qué trabajaste el 2006? En 2006 estuve trabajando con el vice. Estuvimos echando una mano a la vicepresidencia como asesores españoles y bueno, aprendí yo mucho más de lo que pude contar. Bueno, quédese con nosotros en esta casa, no es hotel, esta noche por primera vez en el programa, Pablo Iglesias. Pablo, a ver, quiero empezar hablando un poco de Latinoamérica. ¿Cómo interpretas la izquierda hoy mismo en Latinoamérica? Parecía que la izquierda está en un momento distinto, pero me interesa saber qué piensas. Es verdad que no estamos en un momento de euforia como el que podía haber hace 12, 15 años, ¿no? Pero eso es normal. Yo creo que los procesos es lógico que ilusionen. Cuando por primera vez en la región, después de muchos años, fuerzas políticas progresistas y con un planteamiento popular llegaban al poder, es verdad que había un renacimiento de la dignidad latinoamericana y es verdad que después de muchos años de gobierno, con experiencias muy distintas en cada país, pues a veces hay fenómenos de desgaste, a veces hay fenómenos, digamos, de cierto cansancio y eso es normal y eso forma parte de la propia política, del enfrentamiento político y creo que habría que separar, digamos, los distintos países. Creo que es muy distinto lo que ocurrió en Ecuador con Correa, ahora con Lenín Moreno, muy distinto lo que ha ocurrido en Brasil con un golpe de Estado institucional y hay que esperar que se reinstaure de alguna manera la democracia en Brasil, diferente lo que ocurrió en Argentina, diferente la situación en Venezuela, es muy distinta a la Venezuela actual que la Venezuela de Chávez que ilusionó a tanta gente. Y en el caso de Bolivia, aunque 12 años se notan, creo que se han notado para bien. Percibo que los avances sociales han sido notables, que hay un reconocimiento popular del presidente y del trabajo político del gobierno, a pesar de dificultades inevitables, a pesar de los problemas consustanciales a la política, creo que se han hecho las cosas bien y que madurar, aunque eso implique, digamos, niveles de entusiasmo a veces menores, creo que es una cosa buena también. ¿Tú crees que esa ilusión, esa euforia por la izquierda en Latinoamérica puede volver a tomar un impulso? Seguro que sí. La política nunca termina y digamos, los procesos de empoderamiento siempre aparecen. Y creo que, digamos, hay diferentes momentos. El momento en el que surge Podemos es un momento en el que se ve lo que está ocurriendo en España con muchísima ilusión. Hace unos cuantos meses en la campaña en Francia con la France Insoumise hubo también un momento, digamos, de mucho interés en Europa y América Latina sigue siendo una referencia fundamental y yo estoy convencido que queda muchísimo trabajo por hacer y que América Latina va a seguir siendo un referente de justicia social y de posibilidades de transformación para todo el mundo. Pablo, cuando gana Tsipras la elección y el avance que ustedes estaban teniendo en España, parecía que el progresismo era irreversible en Europa. Pero sin embargo, con lo que pasó en la propia Grecia y con los resultados electorales que ustedes han tenido, distintos a la primera elección, etcétera, parece que hubiera habido un reflujo. ¿Cuál es la explicación que le das a eso en Europa? Bueno, creo que hay que separar las distintas experiencias. Digamos, la experiencia griega generó muchísimas ilusiones, pero después se enfrentó a una realidad política. Y es que tener el gobierno de Grecia no implicaba
poder doblar el brazo a poderes europeos sostenidos además por todos los estados. Una de las claves del proyecto de Syriza era haber logrado el apoyo de algunos estados muy importantes de la Unión Europea, como por ejemplo Francia o como podría haber sido España. Eso no se logró, hubo un cierre de filas con respecto al planteamiento agresivo y represivo alemán y nos encontramos con una lección política que tenemos que saber. La política son correlaciones de fuerzas y cuando las fuerzas se miden, a veces puedes ganar y a veces puedes perder. Y perder genera amarguras y desilusiones enormes. En el caso de España, yo creo que nosotros tenemos razones para estar satisfechos. Somos una fuerza política que nació en 2014 y estamos apenas terminando 2017. Gobernamos en las principales ciudades españolas. Gobernamos las alcaldías de Madrid, de Barcelona, de Cádiz, de Santiago de Compostela, de Zaragoza, de Coruña. En Valencia gobiernan nuestros aliados de Compromís. Y en las dos elecciones generales en las que nos hemos medido, bueno, pues hemos superado los 5 millones de votos, hemos sido primera fuerza política en Cataluña y en Euskadi, hemos sido segunda fuerza en Galicia, segunda fuerza política en Madrid. Es verdad que pudo haber un momento en el que podía parecer que podíamos ganar, pero creo que con el tiempo y la experiencia que tenemos, con los ataques que recibimos, que no fueron pocos, creo que podemos estar más que satisfechos y en España han cambiado muchas cosas. Y creo que además el ejemplo de los ayuntamientos nos ha colocado como algo que muy pocos imaginaban hace un par de años, hace 3 años cuando vine aquí, y es que somos una fuerza de gobierno, somos una fuerza que está administrando administraciones que ocupan millones de ciudadanos españoles, Madrid o Barcelona. Estamos gobernando también en algunas comunidades autónomas y en otras sostenemos los gobiernos. Y aunque en clave estatal es muy complicado, porque probablemente necesitaríamos un acuerdo con el Partido Socialista para gobernar, y los últimos acontecimientos lo están poniendo difícil, creo que la política es una praxis larga, llevamos apenas 3 años y un poquito y nadie se podía imaginar que estaríamos tan arriba, y tenemos que seguir esforzándonos y trabajando duro, sabiendo que van a llegar dificultades y que, bueno, también hacer política implica madurar y vivir procesos difíciles y procesos dolorosos, y los procesos dolorosos que no te matan te hacen más fuerte. A ver, por las noticias que llegan acá, hubo la primera división interna en Podemos. Entonces la pregunta es, un partido que, claro, nace con tanto impulso, ¿no? Porque es cierto, tener más de 5 millones de votos en 3 años en un país como España, donde un bipartidismo tan claro, tan consolidado, pues definitivamente es meritorio. Pero por lo menos la noticia que nos llega acá son fuertes divisiones de un partido que sin esas divisiones quizás podía haber tenido mayores y mejores empujes. ¿Qué ha pasado? Bueno, hay que asumir que en las formaciones políticas democráticas hay debates internos y nosotros tuvimos un debate interno muy intenso. Quizá nos pasamos de intensidad y cometimos el error de llevar esas divisiones, esos planteamientos legítimos distintos a los medios de comunicación, y eso nos hizo mucho daño, pero creo que salimos muy reforzados de nuestro congreso de Vistalegre II, digamos con un camino, con una dirección que marcaron de manera muy clara las inscritas y los inscritos de Podemos, y a partir de ahí empieza una historia nueva y todos volvemos a trabajar juntos otra vez. Y en una formación política democrática siempre va a haber planteamientos distintos, siempre va a haber discusiones, siempre va a haber debates, y eso hay que naturalizarlo y hay que tratar de convertirlo en algo que te haga fuerte y que no te debilite. Creo que nosotros hemos tenido que vivir en 3 años lo que otros vivían en 20 o en 30 años, y eso, digamos que a veces deja cicatrices más fuertes, pero creo que hemos salido en general reforzados de los debates. Y se ha augurado muchas veces el fin de Podemos, y cada vez que se ha augurado eso, Podemos ha salido mucho más fuerte. Qué bueno. Pablo, muchos de los intelectuales de Podemos han seguido muy de cerca el proceso constituyente. Tú mismo, por lo que entiendo, has estado muy pendiente de lo que sucedía en la Asamblea Constituyente boliviana. Una de las propuestas que ustedes toman de la Asamblea Constituyente Boliviana es el Estado plurinacional, que de alguna manera fue la fórmula para resolver estas tensiones de la nación que encontramos en Bolivia. ¿Esta fórmula hubiera servido, sirve para lo que sucede en España?
Nunca se puede decir que trasladar la realidad de un país al otro o la solución institucional de un país a otro puede servir, incluso cuando sean países que se parecen mucho. En este caso es verdad que Bolivia y España se parecen poco, tienen estructuras, digamos, demográficas y étnicas diferentes, historias económicas distintas, problemas territoriales diferentes también, pero sí hay una cosa que es verdad, y es que en Bolivia supieron dar una solución constitucional e institucional a una realidad plural. En este país los pueblos originarios estuvieron excluidos digamos, en la tradición republicana durante siglos. Y la Constitución, posterior a la victoria de Evo Morales, de alguna manera es capaz de integrar a diferentes sectores, a diferentes pueblos, a diferentes sentimientos que componen la nación boliviana en una realidad plurinacional, transformando la propia definición del Estado al definirlo como un Estado plurinacional. La realidad de España es distinta, pero no es menos cierto que, siendo muy distinta, es un país plurinacional, es un país en el que conviven diferentes sentimientos nacionales. Y eso no es una cosa, digamos, de los últimos años o que hayamos inventado nosotros. La propia Constitución española del 78 define los territorios hablando por una parte de regiones y por otra parte de nacionalidades, que es una manera, un eufemismo para reconocer que hay diferentes naciones en España. Nosotros decimos que ahora, con la tensión que hay en Cataluña, una tensión que se produjo cuando el Partido Popular forzó que el Tribunal Constitucional anulara algunos artículos del Estatuto de Autonomía, de la Constitución de Cataluña, que se había votado en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de Cataluña, y que había votado el pueblo catalán. Ahí, Pablo, antes de que continúes, quisiera, tengo un público muy amplio, en esta casa no es hotel, y quisiera que por favor les expliques de manera muy clara qué es el conflicto en Cataluña. Para que todo el mundo lo pueda entender, Cataluña tenía un Estatuto de Autonomía, que era, digamos, como una Constitución que, en el marco de España, digamos, organizaba el funcionamiento institucional de Cataluña, con su Generalitat, que es el nombre del gobierno catalán, su propia policía, sus competencias, digamos, sus políticas culturales propias. Se produce un acuerdo entre diferentes fuerzas políticas para renovar ese Estatuto de Autonomía y mejorarlo. Y ese acuerdo se produce en el Congreso de los Diputados de toda España, en el Parlamento de Cataluña también, y se vota por toda la población catalana, y votan a favor para que este sea nuestro nuevo Estatuto de Autonomía. Entonces la derecha española, el Partido Popular, presiona al Tribunal Constitucional español para que anule algunos artículos de ese Estatuto de Autonomía. Claro, eso produce una fractura terrible en la sociedad catalana. Era un Estatuto de Autonomía que habían votado los catalanes, que había votado su Parlamento, y que habían votado también todos los diputados españoles mayoritariamente en el Congreso. A partir de ahí hay muchos ciudadanos catalanes que dicen: ya no queremos ser españoles, queremos irnos de España, queremos construir un Estado independiente. Que antes no lo querían. Antes el independentismo en Cataluña podía ser el 10, el 15% de la población. Ahora las encuestas dicen que está en el 40, el 45, el 49% de los votos. Lo que nosotros decimos ante esta situación: proponemos que haya un referéndum y que los catalanes decidan su relación jurídica con el resto del Estado. Y nosotros queremos que Cataluña siga en España, pero para que Cataluña siga en España hay que renovar un acuerdo territorial de país. Y nosotros pensamos que eso pasa por reconocer a Cataluña como nación y por construir un encaje nuevo que aumente en algunos casos la autonomía de Cataluña y nos permita tejer un proyecto colectivo en el que quepamos todos, la España plurinacional. El problema es que la monarquía española y los partidos monárquicos están diciendo una cosa que es mentira históricamente. Están diciendo que España es uninacional, que solo existe la nación española, que solo existe una bandera y que España se identifica con el rey. Y nosotros les decimos: mire usted, España es mucho más que el rey. Y España está llamada como proyecto político a sobrevivir al rey cuando en España deje de haber monarquía. Y además queremos construir un país en el que quepan diferentes naciones, diferentes símbolos, diferentes nacionalidades, y queremos sentirnos patriotas de ese país plural, plurinacional, en el que, digamos, el sentimiento nacional de cada uno no agreda al otro. Claro, no estamos en un momento fácil, porque estamos en el momento de las grandes emociones, estamos en el momento de las banderas, pero creo que nuestra posición es la más sensata y que a medio o largo plazo los ciudadanos mayoritariamente van a valorar que los que defendimos siempre una solución democrática y los que defendimos la única opción para que España siga siendo un proyecto unido es la de los que defendemos la concepción plurinacional de nuestra patria.
A ver, Pablo, una pregunta un poco más técnica. Hay algunos que alegan que ya no se le puede dar más competencias autonómicas a Cataluña, que ya no hay más, o sea que lo siguiente es que realmente sea Estado. Entonces, ahí la pregunta, ¿qué más? O sea, ¿se puede dar una solución de tipo administrativo? Una de las preguntas. La política todo lo puede. La política además es lo que sirve de alguna forma para tratar los conflictos que son consustanciales a la manera en la que viven y se organizan las sociedades. Hay algunos que están tratando de ampararse en los jueces y en la acción de la policía, diciendo, no, es que la ley, es que la policía. Mire usted, los problemas políticos se tienen que resolver políticamente. Y en Cataluña hay un problema político. Y entendemos que hay que resolverlo políticamente. Nosotros pensamos que puede haber un encaje de Cataluña dentro de España que sea aceptado por la mayor parte de los catalanes. No es un problema de dar más o de recibir más, es de buscar un contrato que sea avalado por los votos de la gente. Busquemos un acuerdo y dejemos finalmente que la gente decida. El problema fundamental ha sido que el Partido Popular, la derecha española, ha tratado y trata de utilizar permanentemente el conflicto político en Cataluña para que no se hable de la corrupción. Porque es verdad que cuando el debate es sobre banderas y sobre identidades, los problemas sociales y la corrupción pasan a un segundo nivel. Pero eso no quiere decir que no haya un problema territorial en España que hay que asumir con valentía y políticamente. Y asumiendo, bueno, pues que a los ciudadanos catalanes no se les tienen que imponer las cosas, hay que seducirles. Yo creo que todavía son minoría los ciudadanos de Cataluña que quieren irse de España y formar un nuevo Estado. Pero si en el futuro fueran el 80%, no se le puede poner puertas al campo. Hay que tratar de convencer a la mayoría de los catalanes de que un proyecto colectivo que respete sus derechos nacionales, sus instituciones, sus competencias, puede ser mucho mejor para todos y todas, pero eso tiene que ser por la vía del convencimiento, nunca a través de la policía, nunca a través de la justicia, sobre todo cuando tenemos un gobierno que no cumple la ley, que incumple sistemáticamente la Constitución, que es un gobierno lleno de corruptos, un gobierno que se ha probado judicialmente que se financió de manera ilegal, y nosotros lo que queremos ver es a la policía poniéndole las esposas a los corruptos, no haciendo cargas contra gente que se está manifestando. A ver, Pablo, esto, lo que nos has expuesto ahora, ¿no? La postura de Podemos los deja en una situación incómoda, por decir de alguna manera, ¿no? Los nacionalistas, los separatistas y al medio ustedes. De alguna manera, si uno lee de lo que acusan a Podemos, es de tener una posición ambigua, una posición que realmente no es clara, en cuanto a que es un referéndum inconstitucional frente al cual ustedes no han tenido un rechazo explícito como han tenido el resto de los partidos, ¿no? Pero tampoco quieren que Cataluña se vaya. ¿Qué opinas sobre esta, digamos, acusación, por decirlo de alguna forma, de ambigüedad? Particularmente te la achacan a ti, o sea, que hay una postura ambigua de tu parte. Ambiguos nunca hemos sido. En todo caso, podemos decir cosas que no gusten a veces ni a unos y a veces ni a otros. A los partidos monárquicos en España no les gusta que nosotros seamos demócratas y queramos que haya un referéndum en Cataluña. Y a los independentistas no les gusta que nosotros queramos que Cataluña se quede en España. Entonces nos llaman ambiguos. Es como, no, ambiguos no. Lo que pasa es que no estamos de acuerdo ni con ustedes ni con ustedes. Y tampoco somos equidistantes. Decimos que no es lo mismo un gobierno que utiliza la fuerza pública para reprimir que quien hace declaraciones simbólicas. Y a partir de aquí, lo que ocurrió el 1 de octubre en Barcelona, ¿eso fue un referéndum? Nosotros dijimos siempre que no, que eso no era un referéndum con garantías, con reconocimiento internacional y legal, pero era una movilización política. Claro, no puede ser indiferente a lo que sucede en la realidad. Una movilización política en la que además era legítimo participar y era lógico que la gente participara incluso por enfado. Hubo mucha gente que estaba contra esa movilización política que cuando vio a la Guardia Civil y a la policía reprimir, dijeron, pues ahora voy a salir y voy a participar porque no me gusta que le hagan esto a la gente del lugar donde yo vivo. Pero eso es una movilización política, eso no justifica una declaración de independencia. Y eso lo dijimos, no gustó a los independentistas y nos dieron durísimo en sus medios de comunicación. Pero claro, cuando decíamos, estamos en contra de la represión, no está bien que esta gente termine en la cárcel, tiene que haber un referéndum pactado y con garantías, los partidos monárquicos y todos los medios de comunicación
que controlan y que trabajan a su servicio también nos dieron durísimo. Bueno, pues así es la vida y con todo tenemos razón. Porque lo que estamos diciendo es, esto solamente tiene una solución política democrática y la que nosotros defendemos, que es el referéndum, es lo que quiere hacer la mayoría de los ciudadanos catalanes, quieran la independencia o no, y lo que algunas encuestas dicen que quiere hacer la mayor parte de los ciudadanos españoles que seguramente no están de acuerdo con la independencia. Y al mismo tiempo estamos diciendo, mire usted, los problemas políticos complejos no tienen soluciones simples. Es verdad que a veces es muy tentador dar una explicación simple de lo que ocurre, pero los problemas políticos a veces son complejos y requieren soluciones complejas. Claro, cuando nosotros hablamos de una nueva articulación institucional de España, de la plurinacionalidad, estamos planteando cosas que son difíciles. Bueno, pues esa es nuestra obligación. Para eso somos representantes de la ciudadanía y para eso nos pagan, para buscar soluciones. Lo que no tiene ningún sentido es la situación de conflicto que estamos viviendo. Pablo, en la interna de tu partido, ¿cómo sentó en la interna? Nosotros, por las noticias que hemos recibido también, que por ahí a veces son noticias que llegan bastante filtradas, claro. Uno dice que llegan inmediatamente, pero por ahí no, ¿no? Pareciera que hay también una división entre aquellos que dicen este es un partido español y aquellos que respetan, como lo que tú señalas, había una movilización y esa hay que mirarla. Y entonces, ¿cómo solucionamos esa movilización? Pero otros que señalan que Podemos es un partido español y que debe respetar la Constitución. Ya no te hablo de la interna del partido. Hemos tenido un comportamiento como fuerza política ejemplar y que nadie se imaginaba. Muchos pensaban que iba a haber una división entre Podemos fuera de Cataluña y Cataluña en Común y las fuerzas políticas catalanas que son nuestra fuerza política hermana en Cataluña. Y sin embargo fuimos capaces de ponernos de acuerdo y mantener exactamente el mismo discurso. El discurso de queremos referéndum pactado, el 1 de octubre es una movilización política pero no es un referéndum legítimo y queremos un modelo de país, España, que podamos construir fraternalmente entre todos. Eso era algo que sorprendió a todo el mundo. Y es verdad que hubo algunos compañeros que en lugar de llevar el debate a los órganos internos, no lo llevaron a los órganos internos y entregaron a los medios de comunicación lo que los medios estaban esperando para atacarnos. Y ahí dijimos claramente, Vistalegre II marcó una regla fundamental en Podemos, los debates se tienen hacia adentro y quien, digamos, que entrega carnaza a los medios de comunicación está trabajando contra la democracia interna y contra el debate interno. Eso va a ser inevitable que ocurra de vez en cuando. Pero estoy muy satisfecho con el nivel de compromiso que hemos mantenido con esta cuestión. Los compañeros de Cataluña no se cansan de repetirnos gracias. Gracias por haber sido tan valientes, gracias por decir la verdad, porque a veces decir la verdad y a veces mantenerse firme en una posición, digamos, tiene muchos costes políticos, pero después la gente lo valora. Nos han criticado por decir que cuando el vicepresidente de Cataluña y buena parte de sus consejeros y jefes de la sociedad civil catalana, como los famosos Jordis que están en la cárcel, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana y el presidente de Òmnium Cultural están en la cárcel, hemos dicho que son presos políticos. Y no son presos políticos con los que nosotros estemos de acuerdo. No estamos de acuerdo con sus razones políticas, ni siquiera compartimos sus actos políticos. Pero decimos, mire usted, a esta gente no se la ha llevado a la cárcel por robar, no han robado a nadie, les han llevado a la cárcel por hacer política. Y en concreto a 2 les han llevado a la cárcel después de que disolvieran una movilización acusándoles de haber organizado una movilización ilegal en la que no hubo ningún hecho de violencia. Y hemos tenido la valentía de decir estos señores están en la cárcel por razones políticas y a pesar de que nos vayan a atacar, que vayan a decir todo tipo de cosas de nosotros, nos vamos a mantener firmes en una posición de coherencia. No es fácil eso en política, pero mi sensación es que a la larga la gente lo sabe valorar. Yo creo que nosotros nos podemos haber equivocado en muchas cosas, pero la gente sabe una cosa con nosotros y es que no mentimos, no nos asustamos y no tenemos ningún miedo a los temas que puedan ser difíciles. Y yo espero que esa siga siendo un rasgo de identidad nuestro. Pablo, el conflicto en Cataluña no abre una puerta a nuevos conflictos. No sé, por ejemplo, el País Vasco, que pareciera que está mirando atento a lo que pasa en Cataluña, es decir, proponer un referéndum no pondría sobre la mesa realmente el tema de la unidad española. Claro que sí, y de hecho España tiene 3 grandes crisis que tiene que resolver. Hay una crisis o una fractura social
que tiene que ver con el fracaso de las políticas neoliberales y que ha empobrecido nuestra patria y que ha empobrecido a los sectores medios y a los sectores populares. Hay una fractura democrática que tiene que ver con la corrupción, que ha convertido a nuestro país en un país en el que gobierna el partido más corrupto de Europa, que los tribunales han establecido que se financia ilegalmente y que la contratación pública a cambio de sobornos ha sido una práctica ordinaria. Y la palabra ordinaria la dijo un investigador judicial textualmente, una práctica ordinaria de gobierno. Y tiene una tercera fractura, que es una fractura territorial. Eso hace que España esté en una situación de crisis de régimen político. Y eso implica construir acuerdos. ¿La crisis territorial que empieza en Cataluña puede extenderse a otros territorios? Claro que sí. Claro que sí. ¿Eso se puede resolver a la fuerza? ¿Eso lo pueden resolver los tribunales o lo puede resolver la fuerza pública? Yo creo que no. Eso se tiene que resolver políticamente. Y resolverlo políticamente implica dialogar, implica buscar el acuerdo con el que no piensa como tú e implica confiar en la democracia. No hay que tener tanto miedo a que la gente pueda votar. Si además, en realidad, si somos capaces de construir un proyecto de país atractivo y respetuoso, creo que la mayor parte de la gente en nuestro país, en Cataluña y en el País Vasco, estaría de acuerdo con un proyecto colectivo. Si además somos capaces de plantear el debate de la soberanía en términos sociales y decir, mire usted, no hay soberanía si se privatizan hospitales públicos, no hay soberanía si buena parte de las políticas económicas las impone el Banco Central Europeo, recuperemos soberanía, defendamos la dignidad de nuestro país teniendo una política industrial propia, teniendo una política de protección de los derechos sociales y acabando de una vez con la corrupción, pues podremos construir un proyecto de país viable y ese es nuestro objetivo, que no es sencillo y tenemos adversarios poderosos. A ver, yo quiero volver a la explicación profunda de por qué llegan hasta este punto, ¿no? Porque claro, hace 2 años, por ahí en España sí, pero no sé, si uno visitaba Barcelona no estabas pensando que los catalanes querían irse de España, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué España fracasa en la construcción de una identidad nacional española? Digamos, ¿en qué se diferencia España de Francia? Porque, Pablo, al final todas las naciones nos hemos ido construyendo de varias naciones, ¿no? Pero no ha fracasado en general el proyecto político de construir una identidad. ¿Qué pasa en España? Es una pregunta magnífica, porque el problema fundamental es que España no es uninacional y no lo ha sido nunca. ¿Por qué? Por razones históricas. Todas las naciones están sometidas a contingencias históricas. En Francia hay una revolución que es capaz de imponer el modelo de los jacobinos, que da nombre a un paradigma, que es el paradigma de la centralización administrativa, que impone con mucha eficacia una sola administración, una sola cultura, una sola lengua, y es capaz, digamos, de arrasar con todas las resistencias que podía haber. Quedan excepciones en Córcega y poco más. Pero en España los Borbones fueron incapaces de construir un Estado que impusiera una sola institucionalidad, una sola cultura, una sola lengua, un solo sentimiento nacional. Y eso, cada vez que ha habido un periodo democrático en España, ha emergido. Es más, la propia Constitución del 78, cuando trata de afrontar el tema territorial, dice: los territorios de España se dividen en regiones y nacionalidades. ¿Qué es hablar de nacionalidades? Pues decir que hay unidades nacionales dentro de la propia nación. Hay que asumir que España es una realidad abigarrada, me encanta la expresión de René Zabaleta, de diferentes naciones. Una es la española, que existe de manera clara en muchos territorios. Y la identidad española existe también en Cataluña, existe en Euskadi y en Navarra, y existe en Galicia. Cataluña también es plurinacional, Euskadi también es plurinacional y también lo es Galicia. Pero hay una identidad nacional catalana, hay una identidad nacional vasca, hay una identidad nacional gallega. Hay sentimientos populares que incluso han tenido el reconocimiento de nacionalidad, como es el caso del andaluz o del asturiano, pero que reivindican una identidad como pueblo. Bueno, todo eso es muy complicado, es muy abigarrado, los países son difíciles. ¿Cuántas lenguas oficiales hay en Bolivia? Hay muchísimas. 36. 36. En España, el 40% de los ciudadanos españoles hablan, además del castellano, otra lengua nacional. Y hay instituciones jurídicas muy diferenciadas. Tú decías lo de Barcelona. Si tú te casaras en Barcelona y no llegáis a un acuerdo, digamos, del régimen económico de vuestro matrimonio, por defecto iría en separación de bienes. Lo que ganes tú después va para ti, lo que gane tu esposa o tu esposo va para él. Si te casaras en Madrid, sin embargo,
Por defecto funcionaría un sistema de gananciales. Lo que ganan los dos miembros de la pareja va para, digamos, para la propia pareja. Son sistemas de derecho civil diferentes. Hay un derecho civil para casarte diferente en Cataluña que el que hay en Madrid o que el que hay en Navarra. Hay unas relaciones económicas con el País Vasco muy particulares que son instituciones históricas que reconoce la propia derecha. Bueno, dar salida a todo eso es muy complicado, implica negociaciones permanentes, conflictos, las identidades se mueven continuamente. Claro. Quien antes no se sentía nación, después se siente un poco más, quien antes no se sentía autonomía, después se siente un poco más. Bueno, para eso está la política, para negociar y para construir fórmulas que permitan armar todo eso. Y nosotros ahí vamos a decir siempre que nos parece que lo fundamental de la descentralización es apostar por la eficacia del trabajo de los ayuntamientos, que los ayuntamientos como administraciones que están más cerca de la gente son probablemente el modelo más eficaz para construir una institucionalidad más democrática, pero el nuestro es un país muy difícil y muy complejo. España no es Madrid y Barcelona, es mucho más, y el problema es que muchas veces lo que se proyecta hacia el mundo son imágenes estereotipadas. Hay una película de Woody Allen, que es terrible, Vicky y Cristina Barcelona, que transcurre en Barcelona y claro, representa la Barcelona que se debe imaginar Woody Allen, en la que en Barcelona te encuentras con un tablao flamenco como si estuvieras en Córdoba y dices, esto es muy extraño, y toman una avioneta para viajar a Oviedo y dices, ¿una avioneta? Es todo como muy extraño, es una imagen orientalizante de nuestro país, que a partir de 4 tópicos dice España es esto. Pues no, mire usted, España es mucho más que Madrid, es mucho más que Barcelona, España es enormemente complejo culturalmente y eso implica soluciones políticas. Y aquí Bolivia transmite un espíritu que es muy interesante. En Bolivia se hizo desaparecer a la mayor parte de la población durante siglos, no existían los indígenas, no les dejaban ni siquiera caminar por las aceras, por las calles. ¿Eso en qué se traduce históricamente? En conflictos políticos permanentes, de Tupac Katari, pasando por Zárate Wilca, hasta los procesos de los últimos 15 o 20 años. Pues la solución a los conflictos políticos es darle salidas institucionales. Y a veces las derrotas militares parece que han solucionado los problemas, pero los problemas siguen latentes. En España hubo una dictadura de 40 años que decía que solamente existía España, que no existía una nación llamada Cataluña. Bueno, pues en cuanto a los catalanes les dejaron respirar, sacaron su bandera nacional, la señera, después de 40 años de represión, diciendo aquí existe una realidad que reivindica un estatuto de autonomía y un reconocimiento propio. ¿A eso vos le podrías atribuir el rechazo a la bandera española, por ejemplo, o a llamarte español? Yo he conocido a algunos vascos, a algunos catalanes, que tú les dices, ¿sos español? Y te contestan que no. Que son catalanes o que son vascos, pero bueno, no pasa lo mismo con un aymara. Tú a un aymara le dices eres boliviano y con toda esa cantidad de años que ha estado de verdad fuera del mapa político, te dice claro que soy boliviano. Entonces, claro, de ahí un poco era, ¿por qué? No sé, es más allá de toda la explicación, ¿qué genera de pronto ese rechazo tan profundo, ¿no?, a sentirse español? Es el fracaso probablemente de construir un proyecto de España atractivo. Y ahí nosotros podemos sacar pecho y decir, nosotros somos una fuerza política española, que nace además claramente en Madrid, cuyos principales dirigentes al principio son madrileños. Y sin embargo, hemos sido la fuerza política más votada en las elecciones generales, en 2 elecciones generales, en Cataluña y en el País Vasco. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los catalanes y los vascos votaran masivamente a un candidato que era de Madrid? Porque a lo mejor habíamos utilizado un tono y una manera de hablar de España más atractiva, más fraterna, más suave si me apuras, menos impositiva. Y lo que nosotros defendemos es que España sigue siendo posible como país si es capaz de reconocer y de integrar con amabilidad y con seducción la pluralidad consustancial a nuestro país y reconociendo lo que decías tú. Hay vascos que cuando les preguntas tú de qué país eres, no quieren decir España, dicen el País Vasco. Y hay catalanes que dicen lo mismo y son ciudadanos que tienen los mismos derechos que los demás. Hay que convivir con esa realidad y hay que tratar de seducir y construir símbolos inclusivos. Ha habido una serie de polémicas con la selección de fútbol enormes. No puede ser que se silbe sistemáticamente a un jugador por ser catalán y haber querido participar en la movilización del 1 de octubre, que además dice que no es independentista, pero si fuera independentista tendría todo el derecho a ser independentista y a jugar en la selección. Y lo que se debería construir
Es una selección con símbolos inclusivos. Una selección que pueda hacer que se emocione todo el mundo, y eso implica pues negociar las simbologías también. Ha habido una polémica enorme porque la selección española va a llevar este año una camiseta que cuando la ves desde lejos parece que lleva la bandera republicana. Entonces algunos hemos respondido con bromas diciendo, bueno, qué camiseta más bonita, y algunos se han enfadado muchísimo. El gobierno se ha enfadado mucho, la extrema derecha se ha enfadado mucho, porque hemos dicho que una camiseta que se vea un poquito de color morado es bonita. Claro, eso revela que estamos gobernados por fanáticos. Solo un fanático se puede enfadar porque de repente los reflejos del color de la camiseta se vean de color morado y entonces puede parecer que es republicana, qué terrible. Pues seguramente los valores republicanos son mucho menos agresivos y mucho más inclusivos que los valores monárquicos, y seguramente una España republicana es mucho más atractiva para catalanes y vascos que el modelo monárquico que excluye y que agrede. Ahí, para finalizar este bloque, Pablo, la pregunta que te iba a hacer era justo la monarquía. ¿La monarquía qué rol juega? ¿Sigue jugando alguno de verdad? Es decir, no sé, España es uno de los países más importantes del mundo. Sigue saludando al rey. Es curioso porque el rey anterior no es santo de mi devoción, ni mucho menos. Fue siempre un franquista confeso, fue jefe del Estado por la ley de sucesión del franquismo, fue Franco quien dijo, mi sucesor, el sucesor de este dictador sanguinario que soy yo va a ser este Borbón, que se llama Juan Carlos. A pesar de eso, a pesar de que estuvo vinculado a casos de corrupción gravísimos, a pesar de sus conocidos vicios, a pesar de comportamientos que sobre todo en la última etapa de su vida generaron un rechazo social enorme, era un jefe del Estado útil. ¿Qué quiero decir con útil? Cuando en España se produce un golpe de Estado el 23 de febrero de 1981 y entra un militar, un guardia civil con una pistola en el Congreso, por la noche el rey sale diciendo algo que era un mensaje muy claro, y es, si los militares en España no dan un golpe de Estado es por mí, y yo soy la garantía de que va a haber un Estado homologable en cierta medida a los Estados europeos. Bueno, es un rey que sirve para algo, aunque tenga mucha simpatía por Franco, aunque no se sepa muy bien de dónde tiene tanto dinero y cuáles son sus negocios, es un rey que sirve para que no se dé un golpe de Estado. El monarca actual, que yo he podido tratar con él, es enormemente educado, culto, tiene una formación y una preparación política amplia, no se le conocen vicios equiparables a los de su padre, pero la pregunta es, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la necesidad de tener a un señor como jefe del Estado con funciones simbólicas, pero que hay veces que no son tan simbólicas, que no han votado los ciudadanos, que se presente a unas elecciones? Y cuando estamos en medio del conflicto catalán y el jefe del Estado aparece reproduciendo el discurso del gobierno, hace un discurso además en el que no llama a las formaciones políticas. El rey anterior llamaba por teléfono a las fuerzas políticas catalanas, a las fuerzas vascas, llamaba al Partido Comunista. Este rey de ahora no llama a nadie. Hace un discurso que se lo podía haber escrito Mariano Rajoy o el Partido Popular, y claro, es un discurso que no gusta en Cataluña, que no gusta en el País Vasco y que a una parte de España no le gusta. Yo escribí un tuit inmediatamente, pues le tengo que responder, señor jefe del Estado, no votado por nunca, como presidente de un grupo parlamentario que representa a 5 millones de ciudadanos, no en nuestro nombre. Es un rey que excluye, es un rey atrincherado con 3 partidos que le apoyan. Bueno, la pregunta es, ¿esto ayuda a España? ¿Este rey ayuda a que España sea un proyecto integrador? ¿Este rey ayuda a que haya más catalanes que quieran seguir en España? ¿Ayuda a que los vascos quieran construir un proyecto colectivo con nosotros? ¿Este rey, que rara vez habla de los problemas sociales, que tiene pocas palabras para las víctimas de la crisis económica, puede ser un símbolo, digamos, incluyente y que a los sectores populares digan, este rey se preocupa por los de abajo? Parece que no. Entonces, ¿para qué sirve? Me han transmitido algunos periodistas que están muy enfadados conmigo por haber dicho esto, pero es que estoy diciendo la verdad. A mí me parece muy bien, señor rey de España, que usted vote al Partido Popular. Usted tiene todo el derecho a ir y depositar la papeleta del Partido Popular, y que cada vez que hable, pues hable a favor del Partido Popular. Pero mire usted, yo creo que nuestro país se merece un jefe del Estado que se presente a las elecciones por un tiempo determinado, y si quiere volver a ser jefe del Estado, se vuelve a presentar a las elecciones y que la gente le vote. Y si quiere usted ser eso, pues preséntese a las elecciones. E inscríbase a un partido, forme el suyo. ¿Verdad? O afíliese al PP.
Quédese con nosotros en esta casa, no es hotel. Volvemos, estamos entrevistando a Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos entrevistando a Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. Pablo, sé por la agenda, porque bueno, un periodista generalmente se entera de las cosas que viene a hacer la gente como tú, que te has reunido con Evo. Cuéntanos cómo lo has encontrado. Bueno, si nos puedes contar además algo que hayan conversado. Bueno, fue una reunión, estuvimos allí los cuatro, Irene Montero, Álvaro García Linera, el Evo y yo, y fue una reunión entre compañeros, porque fue además una reunión larga en la que sobre todo el presidente nos estuvo hablando de su biografía política, de cuando empezó como líder sindical, y después, por supuesto, hablamos de cuestiones de coyuntura. Estaba muy enterado y muy informado de la situación en España y en Cataluña, y bueno, pues una conversación cercana y enormemente útil. Estuvimos muy a gusto. A ver, Álvaro García Linera y tú, intelectuales que devienen a políticos, sé que tú tienes una relación con él que data de muchos años. ¿Y de qué hablas con Álvaro? ¿De libros o de política? De libros y de política, y eso yo creo que a veces nos hace ser enormemente aburridos. Creo que nosotros desde muy jovencitos teníamos una admiración enorme por Álvaro García Linera, porque encarnaba muchas cosas que rara vez se juntan en un solo ser humano. Por una parte, la experiencia de prisión, la experiencia guerrillera, que eso siempre, digamos, tiene esa erótica mística, ¿no?, de quien ha practicado la política jugándose la vida y sufriendo la represión y la cárcel. Por otra parte, la formación intelectual, la formación de alguien que suele ser poco frecuente, que alguien con mucha formación intelectual además haya tenido una experiencia de lucha y de represión. Si a eso le sumas además que termina siendo vicepresidente y adquiere responsabilidades de Estado, pues se convierte en una figura fascinante, y yo creo que genera fascinación en todo el mundo. Entonces, claro, que una figura así te haga caso, pues te sube el ego enormemente, y que te invite y te permita poder tener un debate intelectual con él sobre algo tan interesante y tan hermoso como la Revolución de Octubre, pues bueno, estoy como un niño con zapatos nuevos, estoy feliz de la vida. Pablo, he visto que has estado como muy atento a todos los, no sé si decir festejos, pero sí recordando la Revolución Rusa. ¿Qué significa la Revolución Rusa para ti? ¿Por qué tanto énfasis, pese a las críticas que has tenido en España, que te he visto que te han hecho incluso memes y toda esta cuestión? Claro. ¿Por qué es tan importante para ti? La Revolución Rusa es una caja de herramientas políticas fundamental. Hay algo, en un libro de Juan Andrade y Hernández, dos historiadores españoles, compilaron un libro sobre la Revolución Rusa en el que escribe un capítulo excelente Álvaro García Linera, y Juan Andrade, que es un historiador español, un fuera de serie, escribe que la Revolución Rusa tiene algo de inaceptable, tiene algo que molesta enormemente a los poderosos, algo que molesta enormemente a los ricos. Y eso es algo que hace que produzca esa fascinación de que por una vez en la historia, digamos, no ganaron los que siempre pierden. Ganaron los de abajo. Ayer en la charla en Cochabamba decíamos, claro, las revoluciones burguesas, la Revolución Francesa, son revoluciones con una importante participación popular, que implican avances democráticos, pero son las revoluciones en las que la clase económicamente dominante pelea por ser también políticamente dominante. En la Revolución Rusa ahí, digamos, vemos a la política contra la historia, vemos a los de abajo ganando a los de arriba. Y eso no oculta después todos los fracasos, todos los crímenes que se cometieron en nombre del comunismo, pero convierte la revolución en un laboratorio político extremadamente interesante. Aquí yo soy muy crítico con la liturgia y con los festejos. Trataba de explicar a los muchachos y a las muchachas jóvenes que había en Cochabamba y en La Paz, olvídense de la olla y el martillo, olvídense de la bandera roja, rompan las estatuas de Lenin y lean a Lenin. No conviertan a Lenin en una estatua, no conviertan al Che Guevara en una camiseta, léanle.
estudien la Revolución Rusa no mitifiquen sus símbolos, que seguramente en el periodo actual hace falta construir símbolos muy distintos y la coyuntura histórica es completamente diferente. Pero traten de aproximarse a esa caja de herramientas políticas que representa la Revolución en general y Lenin en particular. Lenin en la Revolución Rusa se coloca políticamente a la altura de Maquiavelo. Decíamos en la charla esta que incluso los más conservadores aficionados a la política, en momentos de soledad se tapan con la manta y con una luz para que no les vea nadie, leen a Lenin, porque hay que leer a Lenin para comprender la política. Y por eso es un acontecimiento fascinante. Y la fascinación no implica, digamos, falta de conciencia de las monstruosidades que se hicieron en la Unión Soviética, y no solo en el periodo stalinista, pero al mismo tiempo es un conjunto de instrumentos para pensar la transformación y para pensar la justicia y para pensar una sociedad mejor que debemos examinar y evaluar críticamente con pasión. Y por eso, bueno, pues, ¿cómo no íbamos a aprovechar el 100 aniversario para hablar de esto? Pablo, quienes componen la revolución, ¿es lo que la hace distinta a otras revoluciones del siglo XX, del siglo XIX, por ejemplo, la Revolución Francesa, claro, o la Revolución Americana? Claro, o sea, ¿Qué la hace tan especial? Primero, que es una revolución contra el capital. Marx había calculado que la revolución solamente podía ser consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas que se tenía que producir en los países más avanzados del capitalismo. La revolución la llevarían a cabo organizaciones socialistas obreras muy organizadas, con una cultura democrática amplia en sus países, y que eso solamente podía ocurrir o en Alemania o en Inglaterra o quizás en Francia por la cultura revolucionaria de Francia. Pero que la revolución se produjera en un país de base agraria, con estructuras semifeudales, con una clase obrera muy pequeña, con una escasísima o inexistente tradición democrática, bueno, pues revela que era una revolución que demuestra que nada está previsto, que no hay un libro, no hay un Nostradamus que cuente lo que va a ocurrir, y que la política a veces puede chocar contra la historia y hacer posible lo que parecía imposible. Hay una ciencia política conservadora que dice la política es el arte de lo posible, y hay un realismo político leninista que dice la política sirve para hacer posible lo que parecía imposible. Eso convierte a la Revolución de Octubre en, digamos, en un fenómeno histórico singular. Y seguramente ese carácter ruso, también hablábamos en estas charlas de lo que implica la nación como tarea de Estado fundamental, una cosa que el marxismo siempre ha manejado con dificultad. Cómo se relaciona el marxismo con la cuestión nacional ha sido siempre un tema enormemente conflictivo, hasta que los austromarxistas con Otto Bauer empezaron a decir no, es que esto también es esencial. Bueno, pues las particularidades nacionales rusas también explican algunas de las claves de la Revolución de Octubre, que se convirtió, en palabras de Erich Hobsbawm, en el acontecimiento fundante del siglo XX. Para Hobsbawm el siglo XX empezaría en 1917 y habría terminado con la caída del muro de Berlín. A ver, la Unión Soviética, la Revolución Rusa nacen para y enfrentan el capital, o sea, el capitalismo, aquello que se pensaba que ya había nacido para ser la solución, pues nada, tiene una Revolución Rusa. Que cae el 89 y que ahí, como dice Fukuyama, es el fin de las ideologías. ¿No? A ver, desde tu perspectiva, Pablo, ¿qué bebe el capitalismo de la Revolución Rusa? ¿Qué le deja la Unión Soviética al capitalismo? La historia se configura a través de sus procesos. Decía Álvaro con razón, esto lo han dicho muchos autores, los estados del bienestar en Europa occidental tienen algo de reacción al éxito del comunismo en la Unión Soviética. Construyamos sociedades donde se pueda aumentar el nivel de vida de la clase trabajadora para que no crear ninguna tentación de, digamos, de traer el comunismo también a nuestros países. Eso es una consecuencia de la Unión Soviética, que es de alguna forma madre de los estados del bienestar que se construyen en otros estados del capitalismo. El fin de la Unión Soviética, de alguna forma, consolida una forma de organización del capitalismo que ya había empezado en los años 70, que es el neoliberalismo, que es extremadamente agresiva. El neoliberalismo, de alguna manera, pone patas arriba
los consensos del capitalismo que se relacionaba con el socialismo, el keynesianismo. ¿Qué es el keynesianismo sin una forma de hacer viable el capitalismo cuando hay una amenaza pseudo-socialista amenazando de manera permanente? Y el neoliberalismo dice, no, 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 ya valió madres, ya no hay amenaza ninguna, ya podemos dominarlo todo, ya no tiene por qué haber sistemas de protección social, no tiene por qué haber sindicatos, no tiene por qué haber Estado, que esta es una de las grandes falacias del neoliberalismo. Claro que hay Estado, lo que pasa es que lo utilizan para privatizar y para proteger los intereses de las oligarquías. Y eso, que durante un tiempo parece que es, digamos, el fin de la historia, y Fukuyama, digamos, hace la enésima relectura de Hegel para contar que ya no hay ideologías, que es el fin de todo. Después pues nos encontramos, hay un momento que a mí me parece muy hermoso, que es el 1 de enero de 1994, con el alzamiento zapatista en Chiapas, que señala simbólicamente que la política no termina, que la historia no termina, y después tenemos los movimientos populares en América Latina y los gobiernos progresistas, y los movimientos contra la globalización económica, y aparecen personajes inimaginables hace años como Bernie Sanders en Estados Unidos disputando la candidatura del Partido Demócrata, y Jeremy Corbyn gana las primarias en los laboristas británicos y le va bien, y aparece Podemos en España, y con un discurso que ha aprendido mucho de América Latina acumula niveles de apoyo electoral sin precedentes en la historia de la izquierda en España, y también aparecen nuevos fascismos, y también aparece una figura repugnante como Donald Trump, pero hay pelea, hay juego, y ahí están los chinos siendo desde un supuesto partido comunista los principales valedores del capitalismo mundial, disputando la hegemonía económica de los Estados Unidos, y quién sabe si dentro de unos años podrán estar disputando también la hegemonía militar, y tenemos un mundo difícil, convulso, donde la política no termina porque el conflicto no termina. Es verdad que tenemos un mundo más difícil de entender que el del siglo XX. En el siglo XX, siempre que en Foro Apache, un programa hermano del vuestro, hablamos de geopolítica... Bueno, el programa, en realidad Foro Apache, nosotros nos copiamos el programa. Bueno, pero nosotros les vemos mucho y aprendemos cosas de ustedes. Y cuando hablamos de geopolítica, siempre decimos... Era mucho más fácil entender la geopolítica del siglo XX. Estaban los rusos, estaban los americanos, a partir de ahí te puedes ubicar para entender cualquier conflicto en el mundo. Ahora es mucho más complicado. Tratas de entender la guerra en Siria y dices, madre mía, qué complicado es esto, el papel de Israel, el papel de Irán, el papel de los kurdos, de Turquía, de Estados Unidos, de Rusia, es enormemente complejo. Hay una cierta nostalgia de esa sencillez, entre comillas, de la Guerra Fría, pero la política continúa y la pelea sigue, y creo que digamos que este diálogo que estamos teniendo es una prueba de que el siglo XXI está muy vivo también. Me tengo que ir a un corte, quédese en la última parte ya, lamentablemente, de esta Casa Nuestro Hotel. Pablo, otro programa, cuando vuelvas a Bolivia, claro, geopolítica. Claro, te he visto ahí, que eso es lo que te gusta a ti, ¿verdad? Mucho, claro. Quédese con nosotros, venimos con la despedida de Pablo Iglesias. Ya volvemos con la última parte de la entrevista a Pablo Iglesias. Y Pablo, yo para finalizar quería preguntarte, ¿cómo te ves a corto, a mediano y a largo plazo? Vamos a tener un Pablo Iglesias candidato a la presidencia, vamos a tener un Pablo Iglesias que quiere volver a la universidad. Yo espero que podamos tener los dos. Querría que tuviéramos un Pablo Iglesias candidato a la presidencia y presidente del gobierno, pero me gustaría que después de eso, pues poder volver a dedicarme en exclusiva a lo que me gusta a mí, que es por una parte dar clase, y creo que no se me da muy mal, y a hacer cosas de comunicación y hacer el gamberro haciendo programas como este, que también es lo que más me gusta. Pero bueno, de momento el objetivo es trabajar para ganar unas elecciones, para que haya un gobierno de cambio en España, y a eso voy a estar dedicado. Pero tú sabes bien que lo que me gusta a mí es lo que me gusta a mí. Pablo, hablabas de René Zavaleta en alguno... ¿Qué intelectual, aparte de Álvaro García Linera, tú sigues en Bolivia y que si te tocaría recomendar una lectura en España, lo harías? Mis opiniones teóricas sobre Bolivia son muy subsidiarias de un amigo al que quiero homenajear y reconocer aquí, que es una de las personas que conozco que más sabe de Bolivia y en general de América Latina, que es Jesús Espasandín,
al que ayudé a preparar un libro sobre Bolivia, en el que contamos, digamos, con algunas referencias intelectuales que a partir de entonces me marcaron. Una de ellas fue indudablemente Álvaro García Linera, que nos preparó un capítulo sobre la condición obrera que me enseñó mucho. Otra fue Silvia Rivera, que nos hizo, digamos, una especie de síntesis de sus trabajos históricos sobre las identidades indígenas, y leyéndoles a los dos aprendí a conocer a René Zavaleta, que seguramente es una de las mentes que Bolivia ha aportado no solamente al pensamiento de su país, sino que ha aportado al mundo, al nivel de Mariátegui. Bueno, Pablo, una conclusión. Bueno, pues que sigan existiendo espacios de diálogo y discusión como este. No son nada frecuentes y ojalá sigan existiendo más, porque creo que compartimos que nos gusta hacer política sin olvidarnos de la reflexión y sin olvidarnos de las preguntas y de los debates difíciles. Te agradezco por haber venido a esta casa, a nuestro hotel. Nos tenemos pendiente un programa más, siempre que vengas. Eres bienvenido siempre, Pablo. Me alegra mucho que estés nuevamente en Bolivia y ojalá que lo hayas disfrutado. Gracias, a todos Susana. ustedes, muchas gracias por haberme acompañado en esta casa, en nuestro hotel. Conmigo hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches.